¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, bueno, entre ellos el querido Adriano Traco, Bursa, Zapito, Dalton, los amigos Fede, los amigos Pablo, el querido amigo Ubaldo, montón de amigos que están siempre, el querido Alejandro. Bueno, si los nombro uno por uno, la lista sería bastante larga y por ahí se pone un poquito tediosa la presentación de lo que sería la charlita. Pero bueno, quiero que sepan que mañana seguramente me haga una lista como para mencionarlos un poco más en forma surtida y fluida. Por ejemplo, sin olvidar del querido amigo Diego Díez, el querido amigo Diego Segovia, Juan Llanes, gente que está siempre, gente que, el amigo Eugenio, gente que está siempre, gente que se ha preocupado, que ha eh, formado parte desde hace bastante tiempo de este humilde, humilde canal que hemos dado en llamar Siciliano en su taller. Como decía en alguna época, Siciliano soy yo, este es mi taller, o sea que no hay nada demasiado original. Bueno, el canal cuenta con la colaboración del querido amigo Gregorio, verdaderamente un amigo de verdad, lo mismo que el querido Miguel, otro gran amigo y gran persona, siempre atendiendo en los comentarios, siempre con una respuesta. Cuando se trata de una respuesta técnica están presentes, cuando se trata de a veces quizás ubicar alguna situación particular del canal, también están poniendo la cara. Sigo sosteniendo y pensando que el canal de Gregorio debería estar mejor posicionado en YouTube. No sé si tanto por la cantidad de suscriptores o por la cantidad de visualizaciones, pero sí debería tener otra promoción dentro de la plataforma, dado que es un contenido bastante variado, bastante interesante, donde se pueden encontrar desde toma de contacto de herramientas hasta videos histriónicos, que alguna vez lo hablamos con él. Es otra de las cosas que por ahí compartimos, que es el amor por la actuación, por el arte. En fin, ya todos conocen eso, pero como de vez en cuando aparece algún nuevo amigo o no llega amigo, porque se indigna en el momento y se retira pegando un portazo, está bueno hacer todas estas aclaraciones y estas salvedades. Tenemos el querido Criollo, que de a poco va agarrando vuelo. Está interesante que con el paso del tiempo, con el paso de los días, haya cada vez más exponentes de lo que es una toma de contacto de herramientas, llamémosle, en el uso cotidiano, en el uso frecuente, bancada por él, mostrando in situ el uso de la herramienta. La verdad que, bueno, tengo el pelo blanco, me puedo permitir decir el pibe considero que está haciendo las cosas bien. Eh, Se va a tropezar un millón de veces, con un millón de temas, con un millón de quilombos, pero bueno, está en cada uno saberlos esquivar, saberlos sortear. Así que nada, bueno, pequeña reflexión que uno hace después de ver a una persona que está donde quizás uno estuvo ya hace algún tiempo atrás. Bueno, día de trabajo, como todos saben, estuve cambiando un regulador de presión. Quiero que sepan que el regulador de presión se dejó instalado simplemente para que haya gas en lo que era
la propiedad horizontal, dado que son 5 departamentos. Ahí corresponde una doble rama de regulación e incluso con unos reguladores que son de hasta 25 metros cúbicos, dejando uno en uso y uno en reserva. Pero bueno, verdaderamente ha sido complicado que determinadas personas interpreten lo que es una prolongación domiciliaria y por qué se cierra un departamento, por qué cortan la prolongación domiciliaria la gente de Naturgy, dado que eso es en Morón Sur. Y bueno, nada, que yo tengo mi gasista, que va a venir mi gasista, que a mí no me toque nada, que esto, que el otro, que por qué tengo que poner plata, que aquí, que allá. Bueno, hubiese estado lindo haberle sacado alguna foto o haber filmado el plato volador de la década del 60, 70 como mucho, que era el regulador directo, que bueno, eso ha sido reemplazado por un regulador de 16 metros cúbicos que no corresponde, reglamentariamente no está bien puesto, porque verdaderamente no ameritaba hacerlo, dado que, bueno, simplemente de 5 departamentos, 2 de ellos me pidieron tener gas, uno había desistido del servicio, quería todo eléctrico, y los otros restantes se iba a ocupar su gasista y no iba a incurrir en ningún gasto hasta tanto tengan la opinión o el diagnóstico de dichos colegas. Así que bueno, la gente que me contrató a mí, más una vecina, dijeron, bueno, dame gas como puedas. Quiero que sepan que en el pequeño video que subí van a ver que hay uniones dobles, reducción de reducción de reducción. Todo eso hay que sacarlo, hay que poner como corresponde la doble rama de regulación. E incluso, miren cómo son las cosas, no sé si lo hizo a modo sorna o lo dijo en forma seria, Patricio Garay, o al menos quien comenta bajo ese nombre, puso simplemente pierde. Es verdad, estaba perdiendo. Pero no estaba perdiendo una unión, no estaba perdiendo una unión, una brida, no estaba perdiendo nada que tenga que ver con la instalación. Estaba tirando gas por el venteo. Tengan cuidado cuando compren reguladores de la marca Sigas, porque me ha pasado en 2 o 3 ocasiones, y esta sería la cuarta, que han venido con falencias, han venido con pérdidas por el venteo. No hay demasiado problema, uno lo saca, lo lleva a la casa donde lo compró, obviamente con la factura correspondiente, y se lo cambian prácticamente sin dar demasiadas vueltas y sin mediar palabras. El problema es que uno termina haciendo 2 veces la misma tarea. Está bien, la primera vez es la complicada, dado que después de sacar dicho regulador directo que tenía este diámetro, quedan simplemente la entrada, que, bueno, la prolongación domiciliaria para todos aquellos que por ahí no están familiarizados con el término, es el caño que viene desde el caño maestro, mediante la dobla, mediante el gripper, que es donde va montada la llave de paso, e ingresa al regulador, desde donde sale su salida inmediatamente, o sea, la salida del regulador. Ya tenemos el gas a presión de trabajo, una presión de trabajo de 20 gramos, y todos los medidores están dentro de esa propiedad horizontal. El regulador
debe ir montado siempre en lo que es la línea municipal. Si se hubiese podido trabajar a reglamento, ahí lo que hubiese ido es una doble rama de regulación e incluso con reguladores de un poco más de capacidad. Pero bueno, como simplemente eran dos departamentos que no hubo encomienda de tareas, porque sinceramente no me han contratado, sí les marqué todas las anomalías que hay que responder, que hay que corregir para poder levantar el 1022 mediante formulario 3.5. Bueno, hay que ver que den las pruebas de hermeticidad y demás, pero hacer una prueba de hermeticidad ya conlleva un gasto que evidentemente no están queriendo pagar. Fue el famoso caso que alguien siente olor y llama a Naturgy o Gas Natural o Metrogas. Yo en Capital no trabajo, pero bueno, es el factor común que creen que de esa manera se evitan el gasista, y siempre digo lo mismo. No llamen a lo que es la distribuidora. La distribuidora puede que vaya un cuadrillero de la vieja guardia, un tipo que por ahí comprende que fue un llamado realizado desde la ignorancia. ¿Y qué pasa? Por ahí les perdona la vida, le dice, bueno, está el regulador mal, está esto, está el otro, las puertas del nicho están caídas, el nicho está agujereado, atraviesa caños de agua por adentro del nicho. Traten de llamar a un gasista que abra un paréntesis, a veces puede ser o no ser matriculado. Conozco gasistas con 30, 35 años de trabajo que trabajan a la perfección, trabajan muy prolijos y muy bien. Lo único que no tienen es la potestad de representar al cliente frente a la empresa. Pero bueno, pónganle que la gente con un motivo valedero siempre trata de llamar a un matriculado. Los costos obviamente son exponencialmente más grandes. Me voy a secar de vez en cuando un poquito la transpiración, dado que en el taller todos saben que hace calor y no puedo prender el ventilador. Es una constante de las charlitas de verano. Pero bueno, como siempre digo, la última opción es llamar a la distribuidora, porque la distribuidora va, certifica que verdaderamente hay un problema y corta. Como dije antes, por ahí cae un cuadrillero de la vieja guardia y le dice, bueno señora, voy a decir que había un pilar flojo, trate de corregir esto, trate de corregir lo otro, y la próxima vez que me llamen por algo, sí, le voy a caer con todo el peso. Pero tampoco se les puede exigir a los cuadrilleros que trabajen de esa manera si hay una pérdida en la cual corre riesgo la gente. O bueno, los seres humanos o las viviendas o lo que esté en curso o en danza o por donde circunden los caños. El gas es preferible, y esto lo saben prácticamente todos, es preferible que haya un caño que tenga un agujero, pero que esté venteando a cielo abierto, dado que si uno se arrima con un encendedor, más que una llamarada gigante, no va a pasar, que va a ser sostenida y punto. El gas cobra magnitud de peligro cuando queda encapsulado. O sea, el gas logra índice de explosividad al momento de quedar encapsulado. Esas pérdidas que hay por debajo del piso, esos caños que viajan por la tierra. Bueno, detectar una pérdida en tierra es bastante sencillo, dado que
la tierra cambia de color. Es muy fácil de reconocer la tierra por donde está perdiendo el caño. O sea, se pone gris prácticamente y es muy fácil de detectar. Pero bueno, son mañas que agarra uno, obviamente con el oficio, con los años y con todo lo que ya sabemos que conlleva el haberse dedicado tanto tiempo a lo mismo. Bueno, como les estaba diciendo, asesoré a cada una, a las dos clientas, que una me contrató, la otra se acopló, producto de que hay amistad entre ellas dos y enemistad con las otras dos personas, y una tercera, se podría decir, que es la que no quiere más el servicio, quiere pasar a todo eléctrico. Pasar a todo eléctrico es una solución que yo por ahí mucho no sugiero o no recomiendo. En este caso sí me doy el lujo de recomendar cosas porque es mi oficio, es lo mío y sé. En verano no hay tanta diferencia en cuanto a lo que es el elevar temperatura, ya sea obviamente en agua como en ambientes, pero en invierno, créanme que cuesta cocinar. Está bien, ya muchas de las personas, muchos de los clientes que han optado por dar de baja el servicio gas, han decidido volcarse obviamente a calentar mediante electricidad, pero por ejemplo, y es algo que yo sugerí una vez y lo seguí sugiriendo, pava eléctrica, calientan agua hasta que hierve, la vuelcan dentro de una olla. Esa olla obviamente la van a poner sobre una hornalla eléctrica y de ahí en adelante ya ganaron bastante. Porque créanme que hay cocinas eléctricas que elevar la temperatura del agua, del tanque, en invierno, a que se puedan cocinar los fideos, lleva tiempo. Con la pava eléctrica, créanme que se acelera bastante. Después, si me dan a elegir a mí entre calefaccionar, cocinar y utilizar un servicio para, bueno, dichos fines, yo utilizaría una garrafa, por ejemplo. El poder calorífico es el doble y todo lo que hay se puede adaptar a que funcione con garrafa. O gas envasado, para hablar un poco más técnicamente. Todos sabemos que tenemos 9.300 calorías hora por metro de gas natural y tenemos 22.380 calorías hora por metro de gas envasado. O sea, tenemos más del doble del poder calorífico por metro. He ahí la necesidad de la conversión de artefactos. El por qué el gas natural tiene un paso calibrado mayor y por qué el gas envasado tiene un paso calibrado menor. A quien no le pasó que bueno, no conoce del tema, le regalaron una cocina que por ahí estaba funcionando a gas envasado, cuando la conectan a gas natural, con dificultad prende, porque claro, prácticamente no tiene salida. Y también puede pasar la situación a la inversa. Estar trabajando a gas natural, que alguien se la preste, se la regale o se la dé simplemente para utilizar con garrafa o gas envasado y la llamarada se haga así de grande. Obviamente es porque están los pasos calibrados en un orden alterado. Pero bueno, nada. Simplemente ilustramos un poquito lo que fue la jornada de hoy. Tuve que sacar el regulador, como mencionó el señor Patricio Garay. Estaba perdiendo. Estaba perdiendo por el venteo. O sea, si van a comprar, compren marca Salustri. Yo por una cuestión de
precios, compré ese. La gente no quería gastar demasiado en nada, así que bueno, nada, quedaron con gas, o sea, la pérdida que había en el regulador ya no está. Tendrán que ver cómo hacen la habilitación de cada una de las unidades funcionales o de cada una de los departamentos en propiedad horizontal. Al no haber encomienda de tareas y haber hecho hermeticidad, bueno, ya puedo estar tranquilo de que si pasa algo no es mi responsabilidad. Creo que lo aclaré, pero lo vuelvo a aclarar. Prolongación domiciliaria es igual a regulador en línea municipal, como debe estar siempre. Su nicho generalmente es 50, 50, 30, o sea, 50 por 50 por 30 de profundidad. Generalmente es así. Y todos los medidores pueden estar en la línea de fachada o en la línea municipal, o pueden estar cada uno dentro de o al lado o en la puerta del departamento al que corresponde. Pero bueno, ilustramos un poquito el tema gas. Seguramente el querido Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro pueden estar asintiendo o desintiendo en alguna de las cosas, pero en líneas generales es más o menos así. De hecho, había un par de ítems interesantes en caso de que salga alguna de esas dos habilitaciones para mostrar, porque bueno, en alguna situación hay que hacer cadena de ventilación para poder ventilar lo que sería la cocina. Tengo que atravesar, o debería atravesar, por el ángulo superior, llamémosle izquierdo, con un caño de 5 pulgadas engrampado, obviamente sostenido en cada una de las paredes, para poner la rejilla de ventilación y que pueda rematar al exterior. Más habiendas de que hay un pequeño alero está cerca de los 2 metros, o sea que no terminaría rematando en la línea de entrada al departamento, sino que habría que prolongarlo hasta que supere el alero. Va a quedar hermoso, irónicamente lo digo, pero bueno, eso sería lindo para ilustrar cómo se hace para ventilar en ambientes donde no es generalmente posible. Muchos dirán, si no es posible, si no es viable ventilar, ¿cómo puede ser que haya habido artefactos funcionando ahí? ¿Quién los habilitó? No sé, están así desde el año 60. Hubo una época que la gente prácticamente no tenía opción al contratar o no el gas natural. Simplemente pasaban por la puerta, le decían, a partir de hoy tiene gas natural. No, pero yo estoy cómodo así. A partir de hoy tiene gas natural. Le aplicaban un poco de mafia y quedaban todos conectados al gas natural. ¿Qué se hacía generalmente? Bueno, generalmente en los departamentos de propiedad horizontal, como los que estoy describiendo, había una especie de, llamémosle, nicho, donde iban los cilindros de gas envasado. A veces estaban cada nicho para gas envasado, que son como mínimo 2 cilindros de 45 kilos, porque estamos acostumbrados a ver que todos cocinan con la garrafa, pero no, hay una reglamentación de cómo se debe usar el gas envasado. Cada equipo de gas envasado para alimentar una vivienda unifamiliar debe estar compuesta como mínimo por un equipo de 2 cilindros, uno en uso, el otro en reserva. Entonces, ¿qué hacían? Como eso generalmente se armaba cerca de la puerta, para no entrar
con los porque había casas que tenían por ahí 6 equipos o 6 conjuntos de cilindros. Entonces eso se armaba muy cerca de la puerta. Cuando pasaron los tendidos por determinados lugares, simplemente conectaban en el caño que alimentaba de gas envasado, alimentaban con gas natural. Unión doble mediante, medidor en la puerta y así quedaba. Por eso es que se encuentra uno con cosas que no serían viables habilitar bajo ningún punto de vista. Pero al pertenecer a otra época, mientras anda, no va a haber ningún problema. El tema es cuando participa o tiene intervención la empresa. Así que bueno, eso sería el resumen más o menos de la jornada. Obviamente conté con la asistencia de mi sobrino. Pero vamos a hablar un poco de algunas herramientas que, bueno, algunas ya tienen su devolución, otras están pendientes. Para mañana, para la charlita de mañana, voy a preparar un elenco que necesite una devolución parcial o final. Muchas de estas herramientas ya la tienen, de hecho, bueno, ya hemos hablado bastante sobre ellas, pero la que quiero destacar, que bueno, para sacar las obviedades, un año de trabajo, la Pico del Oro Diju, un año, estaba viendo mediante Google Fotos, ya hace un año que está cumpliendo funciones. Vinieron inmediatamente después de las Celta del querido amigo Gregorio, que estaba viendo el desempaquetado del alicate antes de grabar inmediatamente esta charlita. Bueno, la Pico del Oro Diju, que no dista mucho de la Watford, que tampoco dista mucho de la Hadever, si se puede conseguir y sigue manteniendo estándares de calidad, muchachos, denle con confianza. En aquella época me acuerdo que se pagaba algo de 8 o 9 pesos y era una herramienta que verdaderamente prometía. Y nada, la verdad que tuve la suerte de haber comprado algunas unidades y de hecho le armé y le estoy armando con paciencia un elenco de herramientas a mi sobrino para que bueno. Otra de las herramientas que ya han tenido su devolución, pero bueno, está bueno mostrarlas para que vean que la herramienta sigue y no simplemente quedó colgada en el tablero. Después les voy a hacer un paneíto del tablero, dado que tengo el tablero de herramientas de uso constante y además hice un pequeño anexo donde voy colgando herramientas que ya, y miro para allá porque lo estoy viendo, donde cuelgo herramientas que ya han cumplido su toma de contacto y por ahí quedan trabajando acá en el taller y son verdaderamente unidades funcionales. Podemos encontrar destornilladores Watford, por ahí una Stilson Gedore, hay un surtido grande, tengo la llave sacabujías, por ejemplo, para darles una pincelada, una llave sacabujías de Peugeot 504 o 404, vieron que era largo, bueno, la tengo un montón de herramientas que encontraron su lugar en esa área del taller. Como está dividido en 3 paños este tablero que tengo frente a mí, la idea era, y estoy muy conforme con la distribución, podría corregir un poquito, pero vieron que uno arma generalmente un tablero y después lo termina sobrecargando con unidades que por ahí hasta el momento no estaban pensadas. Sacar fotos, sacar bastantes fotos de dónde va cada una de las unidades y tenía ganas de pintar verde, blanco y rojo, la bandera de Italia. Un día,
cuando tenga bien ordenado el banco, bajar todas las unidades de un paño del tablero, pintar ese paño, cuando seca colgar las unidades y así hacer lo propio con el segundo y tercer paño. Pero bueno, son proyectos que por ejemplo, tenía ganas de tener una especie de anaquel para los destornilladores, dado que bueno, andan dando vueltas, por ejemplo, en Packout de pobres. Así que bueno, tenía ganas de tener ahí, más allá de que tengo elencos Diju, destornilladores para la batalla y para usos, lo pongo donde corresponde porque si no, lo poco que se pudo ordenar, lo poco o mucho, para no restarle mérito a lo que hizo mi sobrino, dado que se ocupó de ordenar él. Me dice, es increíble la cantidad de llaves que he encontrado detrás del banco. Bueno. Entonces, una manera de cuidar el orden es volver a poner todo en su lugar. Si bien tengo que sacar algunas unidades y llevar al otro taller, porque obviamente acá se le va dando paso a nuevas unidades y bueno, se va trabajando y en fin. Las que están hace un tiempo largo ya sin salir son las herramientas definitivas, las que, como dice el querido amigo Miguel, son las herramientas con las que te van a enterrar, exactamente. La de plomería hace cerca de un año que no sale. La de electricidad, más o menos lo mismo. He escuchado al criollo bautizar un bolso de él, llamándolo bolso diagnóstico. Está muy bien, la idea es buena, obviamente no se la voy a robar, pero está buena la idea. Yo había hecho en una época, y están los videos de antaño, el bolso SOS, que era cuando el bolso, la cartuchera o la caja SOS, que era cuando nos llaman, pero no nos saben dar un pantallazo de lo que está pasando, si bien sabemos que no hay luz, pero no sabemos si es una fuga, si es un corto, no sabemos. Se da el factor cuando llama una clienta y dice, me saltó la térmica, me saltó la térmica. Uno va y lo que menos saltó es la térmica, sino lo que le saltó es el disyuntor. Y se da el caso a la inversa. Me saltó el disyuntor, me saltó el disyuntor. Uno llega allá y no hay ni siquiera disyuntor. Y va preparado a catear una fuga. Entonces, bueno, el bolso SOS o la caja SOS abarcaba distintas posibilidades en cuanto a situaciones que se podían llegar a suscitar en domicilios. Como dije, Pico del Oro Diju, tendría que haber preparado algún tarrito con nafta, solvente, benzina, para limpiarlas un poco, dado que algunas están un poco resecas. Mañana lo voy a hacer bien, lo voy a hacer como corresponde. Si yo me pongo a buscar el nafta o algún, por ejemplo, aguarrá, gasoil o algo, esto se demora. Y si se demora, ya corremos el riesgo de que la charlita no se suba para antes de las 12. Y traté de fijarme como premisa que todos los días tengamos, dentro de la medida de lo posible, una charlita dentro del día. No sé si me explico. Pero bueno, ya le vamos a ir dando forma. Estamos entrando en la quinta temporada de este canal. Ya todos saben que estamos atravesando un pequeño periodo de turbulencia. No voy a hablar de eso, es la charlita. Podría pertenecer
a la sección chapa chapa, pero he juntado elementos en los cuales se ve que quien se vende como excelente persona, no digo que sea mala persona, digo que no es excelente persona. Y a mí, que me pretenden vender como un enfermito, el tiempo siempre terminó demostrando que yo, aunque suene increíble en el momento, siempre digo la verdad. No orino agua bendita, pero vieron que YouTube yo lo considero como mi familia. Siento aprecio por varios de los amigos que hay en el canal y me dio mucha gratitud el que se hayan preocupado tanto y tan sinceramente por mí. La verdad pensé que iba a pasar desapercibido, que iban a decir, bueno, ya subirá, o nada. Hubo movimiento, ni hablar, como ya lo he contado y ya lo he dicho, y sé que a él ya no le gusta tanto tocar el tema, de el querido amigo Gregorio y el querido amigo Miguel, donde, bueno, Gregorio estaba dispuesto a hacer lo necesario para saber que yo esté bien y en tal caso que no sea así, hacer lo necesario. Pero bueno, pinza que me viene enamorando ya hace un año. He comprado algunas de estas unidades, la hemos llamado la LGT, cariñosamente, y verdaderamente ha cumplido con todas las propuestas que uno le ha dado. Si bien nunca estuvo en toma de contacto, se puede ver luz a través de determinadas áreas de la herramienta, pero no deja de ser una de esas genéricas hermosas. Voy a cortar el cable porque después se cae todo y claro, por tirar en forma imprudente. Bueno, acá tenemos un cable 6 milímetros, es de 6 milímetros, sí, es 6 milímetros. Y vemos cómo la pinza, después de un año, lo sigue cortando. Si bien por ahí hay que hacerle un poquito de fuerza, pero no es que nos vaya a dejar a gamba en medio de una tarea. O sea, vamos a poder trabajar y vamos a poder cortar y vamos a poder salir adelante. El juego que ha agarrado la herramienta a lo largo de un año es este, que verdaderamente no es algo que me asuste ni que la haga inoperante a la herramienta. Quizás sí, cuando que ya di con una, si ustedes se acuerdan y ya vamos a hacer memoria sobre eso, di con una unidad cuando estaba trabajando en Caseros, que las compré en una especie de todo por 2 pesos, pagándola algo así como 10 pesos la de 8 pulgadas y 8 pesos la de 6 o 7, no me acuerdo. Las tengo, creo que en la caja o en la cartuchera de electricidad no estaría. Así que bueno, acá está. Acá está. Encontré más o menos un reemplazo a lo que sería la querida LGT. Esta quiero que sepan que la vengo utilizando, que también está bueno hacerles una devolución sobre la unidad. La vengo utilizando en todo lo que se viene presentando y créanme que ha mejorado, si bien era buena, y me acuerdo que era la época que el querido Gregorio tropezó con Metz mal, esta era superior e incluso un poco más económica en cuanto a lo que es cortes. Si algo le tenemos que destacar, si se puede destacar algo, al sujeto calvo que prueba herramientas, es que todos los canales nos hemos visto en la obligación de cortar, triturar,
cable en forma constante para demostrar que el segmento de corte funciona y funciona bien. Yo en lo particular, ya todos lo saben, o saben más o menos cómo pienso, si bien mientras mejor corte el segmento de corte en cualquiera de las unidades que uno tenga dispuestas a trabajar, se agradece. Mientras más corte, mejor. Pero no es un ítem indispensable, inexorable, que sea una guillotina para que a mí la pinza me satisfaga o me dé satisfacción al utilizarla. Porque es algo que viene como anexo, y en esto sí comparto un poco con Gregorio. Por ejemplo, en el caso de la pinza universal, uno tiene un poco más de exigencia en el segmento de corte, dado que al ser universal uno se puede ver en la necesidad de utilizar cualquiera de las áreas de la herramienta. Yo lo que agradezco es que ya no vengan con los cortes laterales, porque soy de los que cree que saca a la herramienta de centro. Ni hablar si se mella esa especie de cizalla. Después hay que abrirla y cerrarla así, hasta tanto uno, bueno, habla mucho de la calidad de la herramienta, ¿no? Pero en lo personal he tenido buenas unidades, de hecho tengo ahí, y el uso de esa área la ha deformado. No, verdaderamente, bueno, echando a perder se aprende. Yo a temprana edad descubrí que no me gustaba esa área de la herramienta. Como estaba diciendo, en una pinza universal, uno por ahí sí exige un poco más de filo en el segmento de corte, porque bueno, es universal y podría tenerla uno simplemente y utilizarla para cortar. Está perfecto. Esta particularmente es una unidad que a mí me ha enamorado. Yo esta pinza la quiero muchísimo. Es una de mis favoritas. Sin llegar a ser la de alta palanca. La de alta palanca la tengo. La de alta palanca la tengo. No notarán demasiadas diferencias entre una y otra. Pero la que verdaderamente me atrapó. Esta es una pinza de la hostia. Empuñarla ya da seguridad en el manejo de la herramienta. No es joda, no es joda. Si bien estamos hablando de una pinza, y muchos pueden decir, ¿qué va a pasar con usar una pinza? Pueden pasar muchas cosas al usar una pinza. A mí, cuando manejo una herramienta, me quiero sentir seguro desde el momento cero, porque a veces uno la está utilizando y cualquier zafe, cualquier patinada, cualquier mordida en falso, puede pegarse un gatillazo uno. Y créanme que las manos con los años, uno ya tiene la sensación de dolor incorporada. Así decía un viejo que conocí una vez en una obra, que yo lo veía trabajar y sacaba la mano y la pinza guillotineaba. Y dice, no, ya tengo sensación de dolor y ya saco la mano en forma automática. Bueno, esta de la línea Jadever verdaderamente a mí me enamoró. Se podría decir que la de la línea Diju tiene pequeñas diferencias, pero los que estamos finitos en esto del manejo de herramientas y trabajos constantes, sabemos diferenciar esas pequeñas diferencias que por ahí hacen que al momento de elegir nos decidamos por una o por otra, o podamos diferenciar quizás, si bien son todas la misma herramienta, como dicen, de que
se trata. Esta corta y corta muy bien, la verdad que la he utilizado bastante y nada, si tienen la posibilidad y tienen ganas y quieren y todavía se consigue, denle para adelante. Yo voy a ver si la cosecha viene buena, como decía el campesino, si hago una recorrida por las ferreterías que sé que venden algunas cosas de Jadever y voy a hacer como una especie de stock como para tener algunas unidades que son de mi preferencia guardadas a la espera. Por ejemplo, cuando aparecieron las francesas de apertura extra, de esas compré varias. Sinceramente, me provisioné de una en cada caja. Porque a veces la experiencia es algo que no se puede transmitir. Acá la gran mayoría de los que miran el contenido ya la han vivido, ya la conocen, ya saben de lo que uno está hablando, porque son gente del oficio. Pero por ahí algún muchacho que está medio comenzando dice, bueno, abre un poco más, uso una medida superior y se acabó. Hay veces que la medida superior la vas a tener en apertura, pero te toca arriba, te toca atrás, te toca... La francesa corta, con apertura extra. Yo tengo incluso la Inco de 10 pulgadas, que abre cerca de 52 milímetros. La hemos probado, la hemos utilizado, recontrautilizado. Si bien no se ve mucho, porque como dije, no están saliendo del taller las herramientas definitivas, eh, ya la vamos a poner dentro de una cartuchera y la vamos a tirar a la cancha de nuevo. Una unidad muy, muy sugerible. Después, bueno, el modelo de Inco, un modelo relativamente nuevo, denominado industrial. A ver si quedó un pedacito de cable relativamente mediano. Ya escucharon cómo corta. Corta muy bien. Es una linda pincita que corta muy bien. Pero bueno, es más de lo mismo. Es mostrar cómo corta. Nada. Coincido con el querido criollo. Esto mucho sentido no tiene. Pero es lo que a muchos le da la seguridad de que la herramienta funciona. A veces quedan pedacitos así que uno por ahí los vuelve a cortar y se hace todo. Por otro lado, una de las herramientas que me vi con ganas de hacer una devolución, dado que la vengo utilizando desde el momento que la desempaqueté, es esta Trooper de 8 pulgadas, de dos posiciones, o tipo Ford, como se la conoce, para todo lo que es plomería, cañerías de media, va perfecto. Es una herramienta cómoda, bien aislada en 1000 volt. No sé si se ve, lo decía en el blister, la aislación es fiel. No sé si amerita tener esta aislación en este tipo de herramientas, que por ahí va a estar orientado a otro oficio más que a la electricidad, pero de todas maneras no se olviden que podemos llegar a estar trabajando en un aire acondicionado, en una bomba elevadora, una bomba presurizadora, donde puede haber el riesgo de fuga y por ahí no tengamos la posibilidad de desconectar lo que es la tensión. La herramienta ha trabajado, ha jugado en todas las posiciones, no se ha marcado, tampoco se han lastimado lo que son los grips, no se han aflojado. La verdad, bueno, a mí me dio bastante satisfacción el uso. Así que nada, la sugiero para aquel que la quiera comprar. Estoy por hacer una nueva toma de contacto con lo que vendría a ser. Me gustaría a mí conseguir de la línea Crossman una de estas características que tengo, obviamente, pero hacer una nueva toma de contacto con Crossman. ¿Qué va a pasar?
que si la toma de contacto es positiva, es buena, no se va a conseguir en Crossman, se va a conseguir en Crossmaster. Entonces, bueno, probablemente compre una Crossmaster de 8 pulgadas, de 2 posiciones, y pruebe ahí a ver de qué se trata. También están las de Inco, también están las de Watford, para hacer las pruebas pertinentes y sugerir o recomendar, si se quiere. Yo no recomiendo, trato de que esa palabra, cuidarme un poco de esa palabra, porque recomendar es medio complejo. Pero sugiero, si a mí me dio resultado, muy probablemente le funcione también. Después, bueno, había comprado en un momento el alicate. ¿Se acuerdan que lo compré en José Cepaz? Lo traje desde allá. Está un poquito duro, tendría que buscar un poquito de aceite y lubricarlo. Bueno, no me acuerdo con quién quería hacer el contrapunto. Creo que con Mex. Pero es de la marca Rottweiler. 6 pulgadas. Había estado el short presentación. Nunca lo terminé de mostrar porque la última charlita de la temporada 4, bueno, se me quedó sin batería el celular y la unidad quedó sin probar. Pero bueno, corta bien en sus 3 posiciones. Abajo quizás un poquito menos, pero no sé, observen ustedes si se ve la luz. Yo no le veo luz en este caso, pero tengan en cuenta que no lo estoy examinando a fondo. O sea, simplemente lo estoy mostrando. La toma de contacto mía empieza mañana en lo que es el trabajo. Voy a terminar rajando la pantalla. Se dio el efecto que yo quería, que se vea la disparada del cable, pero le voy a terminar pegando. Ahí está, bueno, listo. El alicate corta, lo que he tenido otras experiencias con alicates de esta marca, si se quiere, Rottweiler, donde, digo, si se quiere, porque bueno, son todos más o menos parecidos. Este viene bajo el nombre Rottweiler, pero tengo genéricos de iguales características y nada. La experiencia ha sido que la herramienta era fiel, pero por ahí los grips se salían. Así que bueno, eso sería más o menos lo que quería comentarles sobre algunas herramientas. Ya mañana seguramente comencemos a hablar de lo que es tubos Lustov en Castre Media. Creo que el elenco era de 106 piezas y el de iguales características genérico. Después, producto de que un afamado tester de herramientas había comprado o conseguido o le regalaron las Pico del Oro de la línea Peugeot, un amigo me preguntó, yo tengo dos, bueno, esta prácticamente es nueva, esta se ha comido una castigada importante, van a notar, si esta no estaría en este estado, la tipografía de las letras, que corresponden a un modelo anterior. Esta obviamente es un modelo posterior. ¿Qué opinaba? Muchos le tienen tremenda confianza a estas Pico del Oro. Yo lo que les digo es como el caso de la 224 cromada de Baco, obviamente. Al decir 224 uno dice Baco. Los que estamos en el mundo de las herramientas, ya sea como técnicos, yo por ejemplo encuentro placer en dos instancias de la herramienta. Una es el adquirirla, la otra es utilizarla. Así que bueno, los que estamos vinculados al mundo de las herramientas, si se quiere,
no podemos dejar de tener estas unidades, más allá de que nos guste o no nos guste. Yo después de haber zafado dos, porque bueno, sé que al amigo Gregorio le gusta por producto de que tiene dimensiones escuetas en cuanto a su mordaza, a su mandíbula, e ingresa en lugares donde otras quizás no. A mí en lo que es plomería, cuando las tenía tímidamente en la caja, me ha dado resultado. Siempre hay una falla que yo comento que se da bastante, que es cuando no se puede sacar el volante del vástago. Ustedes tienen un lavatorio, tienen un volante, debajo de ese volante está la campana y no hay manera de sacar el volante. Le ponen aceitito para las motitos, un poco de aceitito, le ponen aceitito, le hacen fuerza, no sale, no sale, no sale. Lo que yo hago en esos casos es aflojar la campana, que está inmediatamente debajo del volante, aflojar todo lo que se pueda, aflojar, abrir el vástago para ganar en altura y que quede expuesto el hexágono de ajuste del vástago, y con una herramienta con estas dimensiones en su anatomía, poder aflojar y después, bueno, afuera hacer lo propio, desde pegarle un golpecito. Lo que pasa que ese golpecito, si uno lo pega con el lavatorio montado, corremos el riesgo de romper el lavatorio. Generalmente está inmediatamente arriba el portacepillo de dientes o la jabonera, o bueno. Entonces es una buena opción para ingresar y aflojar los vástagos cuando no se puede desarmar el conjunto volante, vástago, campana. Después, las otras dos que he tenido, esta la utilicé prácticamente toda la adolescencia. Me vino en un Peugeot 404 modelo 69 que he tenido, que para mí es uno de los mejores autos. Y esta la he comprado después, que también la he utilizado, pero con el cuidado correspondiente a que no se zafe, que no se malogre. Sinceramente, no están inmaculadas ni impecables como las que mostró este señor, pero mis herramientas no se caracterizan por tener un valor económico. Si bien cada una de ellas las he pagado, y muchas de ellas las he pagado demasiado, pero al estar usadas pierde valor económico y gana valor en cuanto a historia. Como dije, resumiendo, conclusiones, son herramientas, son unidades que los que estamos en este mundo de las herramientas y tenemos la pasión, no nos puede faltar ni la 224 de Baco, ni ninguna de estas, e incluso la Gerardi. En lo personal no me ha dado resultado. Ustedes vieron que en lo que es domicilios, la Pico del Oro está muy ayornada a la plomería. Esta no tiene mordida para lo que es un caño, o sea que patina todo alrededor y no lo mueve. Pero para determinadas circunstancias donde uno es consciente de la debilidad de la herramienta, pues son herramientas débiles, donde uno tiene conciencia de la debilidad de la herramienta y no requiere un torque excesivo, se puede salir de apuros como toda herramienta distinta. Están los que nos gustan las Pico del Oro con más mordida, por ende un poquito más anchas, pero también se agradece tener alguna un poquito más fina. Estas son las dos unidades que yo comenté que tenía, e incluso si busco acá en el taller tengo las otras dos completamente zafadas. Que una de ellas era distinta, es distinta, no tiene esta curva, es más bien así, más bien redondita hacia abajo, y esta lo propio.
Sigue siendo de la marca Peugeot, no Gerardi. Y yo la he salvado sacando el perno pivot de una Pico del Oro que se había zafado. O sea, ese perno pivot en la Pico del Oro que se había zafado, sistema traba de escalera, no andaba, no daba resultado, pero al colocar ese perno en una de estas unidades, no en estas, en la que se falseó, no volvió a zafar, no volvió a zafar. Siempre queda el cuidado y el decoro de al momento de utilizarla, que ya uno ni siquiera la utiliza. Pero quedó funcional cambiándole el perno pivot. A la otra Pico del Oro, una Pico del Oro genérica de 8 pulgadas, traba de escalera, yo le hice un prisionero, le hice un bulón con prisionero y también había quedado muy bien. O sea, logré salvar las dos unidades. Pero la herramienta debe funcionar lo más óptimamente posible en su estado original, obviamente, ¿no? Por eso, bueno, no las cuento como herramientas que tengo, o las tengo, pero no las contabilizo al momento de decir tengo una unidad funcional. Ha pasado lo mismo con la 224 Ergo, llamémosle, de cremallera simple, que se me zafó. Y me pasó lo propio con una Biasoni que se zafó. No había manera de apretar el pernito y qué sé yo. No recuerdo si el querido amigo Jonathan, al que le mando un abrazo, Jonathan, te mando un abrazo, me dijo, reclamala la garantía, es tu plata, no vale 2 monedas. Es verdad, la reclamé. Me mandaron producto de, verificar que yo la había comprado legalmente. Tenía la factura. Una chica, me acuerdo que estaba con el departamento de ingeniería o control de calidad, me había preguntado a qué me dedicaba yo, con mucho respeto. Se dan cuenta cuando una empresa, no sé si es seria o sí es seria, pero quieren tratar bien al cliente, se dan cuenta que están hablando con una persona que pagó la herramienta, no que la compró en la feria a 5 pesos. Como he comprado otras herramientas carísimas y me han tratado de lo tuyo es dudoso, encima que me como el garrón de que la herramienta revienta, lo mío es dudoso. Pero bueno, estamos hablando de gente, los de Biasoni son gente. Bueno, nos ponemos a hablar, esta chica me pregunta un par de cuestiones, me dice, no lo tome mal, simplemente es para ver si la herramienta se ayorna a su utilidad, a su necesidad. Me dice, lo que vamos a hacer es reemplazarle esa unidad por una de doble cremallera de 7 posiciones, que pasó a ser, o sea, está a kilómetros de lo que es mi cariño, mis sentimientos por la Stanley doble cremallera 7 posiciones, está kilómetros atrás, pero es una de las Pico del Oro que tengo en alta estima. Lo mismo que la Baco doble cremallera, miren al nivel que la pongo, a la Biasoni, han dado excelentes resultados las tres. La Stanley, está de más decirlo, yo soy un fanático de la Stanley, doble cremallera, 7 posiciones. Mientras mantenga esos estándares de calidad, va a seguir siendo así. Después, para abajo siempre va a haber algunas unidades. Por ejemplo, cuando recién tomé contacto con la Baco doble cremallera, primero por el precio me daba a pensar que no iba a ser del todo buena. Después la notaba muy blandita y después la empecé a usar. Ya me saqué los prejuicios, la tiré a la cancha, me encontré con un caño de gas
que había que aflojar o aflojar, lo único que entraba era la pico del oro, era la que tenía, y era, se parte o lo afloja, no había otra. Ahí apareció un haciendo fuerza en la vida real. Le recontradí, la sentí crujir y aflojó. O sea, que no puedo decir nada negativo de la doble cremallera de Baco. Es cómoda, no agarra los dedos, o sea que ha evolucionado un montón de aquella 224 que ninguno podemos dejar de tener, lo mismo que la 222, la 223, la 224. Están los fanáticos de la 225, hay una pavonada 225, pero bueno, es un surtido de marcas en base a experiencias. Después, un día, por ejemplo, estoy viendo ahora, tengo un clavo ahí con todas pico del oro, tengo la Desgarrator, la cabeza de culebra mirando al sudoeste, la mamba negra, montón de pico del oro que han trabajado en forma profesional y se merecen hacerles una especie iba a decir review, pero no es mi palabra, una especie de reconocimiento de vuelta como para demostrar o para contar que alguna vez esas herramientas cumplieron tarea y satisfactoriamente. Así que bueno, nada, les dejo un saludo, espero que estén bien, mañana haremos más videitos, esperemos que haya menos chapa chapa. Para los amigos que vieron el short que subí, bueno, muchos muchos no han comentado absolutamente nada, otros se han comunicado en forma privada. La idea no es destruir a nadie, y algunos me dicen, me asombra la piedad que tenés, porque podría ser bastante más mala persona, pero la idea no es destruir a nadie, la idea es simplemente que se vea que ni uno es tan sorete, ni el otro orina agua bendita, porque vamos a sacar que a mí me importe tres pepinos que me traten de sanguango, de lo que sea, no importa, son las reglas del juego. Pero, ¿qué pasa? Eso sí está bien comentarlo en un canal donde reina el amor, y todo está todo bien intencionado y nadie es malo. O sea que el tipo, todo lo que sea denostar mi persona, lo avala, lo aprueba. ¿Qué me da a mí ganas de decir? Y que el tipo es un sorete. El tipo es un sorete, verdaderamente es un sorete, que se escuda tras suscriptores, gente que por ahí le dice, che, voy a andar por tu barrio, querés que te deje, te lo alcanzo, quédate tranquilo. Y así compra voluntades. Eso existe desde la época de las cavernas. Lo triste es que todavía haya gente que caiga en esa boludez de tomate, y sí, y el muchacho es bueno. Es una mala persona, es un sorete. O sea, si fuese un tipo de tantos códigos, tan ecuánime, tan buena persona, tan que le gusta dormir tranquilo, lo que hace es decir, mirá, yo te agradezco el apoyo, pero no insultes más al tipo acá, porque no es la política de mi canal, de mi comunidad, ni nada. Andá a su canal y decíselo a él. Crece yo, díganme si estoy equivocado, díganme, o sea, él pone corazón como diciendo, sí, te banco, y no, bueno, y yo no puedo leer las respuestas. Capaz que le dijo eso y lo felicito. Y si no le dijo eso, es un sorete. Y de a poco, no me dejen mentir, se va viendo verdaderamente la esencia de cada uno. Se va viendo la esencia de cada uno.
decidí dejar esas últimas palabras para lo último, para que no se piensen que simplemente se habla del pelado vomitivo ese, sino bueno, nada. Acá se habla de cuestiones técnicas, somos un grupo de amigos. Aprovecho y le mando un saludo, si es que está viendo, a Cecilia Barroso, que la otra vez creo que nos comunicamos por Instagram. Digo creo porque ya verdaderamente no me acuerdo si fue Instagram o Facebook. Y un saludo a todos, a Tito, a Dalton, a Cobursa, a Lorensis. Lorensis, querido, un día estaría espectacular. Yo tengo que ver de cómo manejar la tecnología para hacer poder partir la pantalla y dialogar y hacer un ida y vuelta. Yo puedo tranquilamente, como hacíamos antes, poner y hacer un vivo. Pero no tengo el ida y vuelta de ustedes. Entonces es como que tengo que andar leyendo, contestando. A mí me gustaría poder partir la pantalla y hablar. Y quién les dice un día, Gregorio desde su casa, yo desde el taller, o Gregorio desde su taller, hablar e interactuar entre todos de otra manera. Que no estamos lejos, la tecnología va avanzando, todo va llegando. Me da mucha risa porque en un momento discutí con uno, me dice, creo que ya lo conté, pero soy reiterativo. Me dice, ¿vos qué haces en YouTube? Yo hago charlitas de taller. ¿Charlitas de taller? Sí. Charlitas de taller no existe. Charlitas de taller no existe. ¿Cómo que no existe? Si yo hago todas las noches una charlita de taller. Soy yo desde mi taller con herramientas, cables. No, vos haces postcat. Vos haces postcat. Y se empezó a acalorar la discusión. Le digo, no, yo hago charlita. No, vos haces postcat. Digo, me puse a pensar, digo, lo que cuento lo viví yo. El canal lo armé yo. La vivencia es mía. Cuento una historia que es netamente mía. Le doy la forma, la dinámica y la mecánica al canal que yo quiero. Y este me dice lo que yo hago. ¿Cómo se llama lo que yo hago? Y me dice, no, eso no existe. Digo, mirá, antes vos no existías. Y si me seguís jodiendo, no vas a existir. No, bueno, está bien, ponele como quiera. Yo hago charlita de taller, muchachos. Les mando un saludo. Mañana seguramente otro video. Un abrazo y gracias por todo.